Buenas nuevamente, estoy con ustedes para dar una explicación más sobre algunos aspectos fundamentales de entornos de Internet Working. En este momento vamos a estar hablando de VLAN. Soy Gustavo Arévalo, los estaré acompañando en este momento, esperando que pueda ser de su agrado y de su total interés esta videoclase que he preparado para ustedes. Los objetivos fundamentales que vamos a estar tratando en esta videoclase es explicar las funciones, cómo las VLAN ayudan en las redes de tipo convergente. Cuando estamos hablando de VLANs convergentes, no hacemos referencia a la convergencia como la vemos en los protocolos de enrutamiento, que es mantener el conocimiento de la topología de red entre los diversos routers que forman de esta topología. No, en este caso hacemos referencia a que en nuestras redes LAN, podemos tener muchos servicios que convergen en una misma red local. Por ejemplo, tenemos servicios de voz, tenemos servicios de video, y cada vez más con la integración de servicios de colaboración, pues hacen que se converja múltiples servicios en nuestras redes LAN, buscando pues tener servicios que permitan tener una mayor flexibilidad. Lo tenemos. Lo otro que vamos a explicar es la función de las VLAN con enlace troncal en una red convergente. ¿Qué función tienen que ver los enlaces troncales cuando estamos tratando diversos temas de redes convergentes? La configuración de VLAN en switches y resolver algunos errores muy característicos, muy fundamentales de lo que se tiene hoy con la implementación de VLAN. Los errores típicos que hay que afrontar para tener en cuenta en las futuras implementaciones. Bueno, básicamente, ¿qué es una VLAN? VLAN lo que traduce es una LAN de tipo virtual, que lo que busca es converger servicios. Por ejemplo, en este slide nosotros estamos viendo un edificio donde se prestan servicios para alumnos, para docentes. Esto es un campus educativo. En los campos educativos nosotros tenemos personal docente, personal administrativo, personal que tiene que ver con alumnos y tienen funcionalidades muy específicas. No sale viable tanto económica, no sale viable tanto funcional, administrativamente hablando, tener un entorno de Internet Working dedicado a cada uno de estos tipos de segmentos. No sale muy viable. Por esa razón se deben estar mirando características como son las VLAN, que nos permiten pues segmentar lógicamente nuestro entorno de red. Entonces, una VLAN, podemos estar viendo que las VLAN son redes totalmente independientes. Y estamos hablando de redes totalmente independientes teniendo concepto de capa de enlace de datos. Nosotros, cuando hablamos de una VLAN, estamos haciendo segmentación de broadcast a nivel de capa de enlace de datos, lo que hace que sea una red totalmente independiente a nivel de capa 2. Una VLAN permite que PCs tanto de alumnos como docentes estén separados, aunque compartan la misma infraestructura. O sea, al estar dentro de una misma infraestructura, podemos estar totalmente aislados, separados, dependiendo de la funcionalidad o el rango que tú pertenezcas o actúes dentro de una organización, tener separado pues en los diferentes niveles que debemos escalar. Y se le puede otorgar nombre a todas las VLAN para facilitar la identificación. Una de las cosas que debemos tener en cuenta en las VLAN es que su implementación trae consigo algunos factores que nos pueden ayudar en la seguridad. Por ejemplo, es muy buena práctica tener segmentado los diferentes niveles. Por ejemplo, si nosotros estamos trabajando en un campo educativo donde tenemos alumnos, donde tenemos docentes, donde tenemos personal administrativo y en algún lado tenemos nuestros activos tecnológicos, no nos sale muy viable estar dentro de un mismo segmento de red o de un mismo segmento de broadcast toda esta infraestructura.
¿Por qué? Porque podemos estar incurriendo en factores que nos ayuden a aumentar los riesgos de seguridad. Es más viable tener nuestro entorno de TI, tener nuestro entorno de aplicaciones, de ser activos tecnológicos en un segmento totalmente diferente al del segmento de alumnos, al del segmento docente y de los usuarios administrativos común y corriente. También sale muy interesante tener en un segmento diferente aquellos personal que administran TI. En factores de seguridad, una de las características fundamentales que cualquier atacante de la red buscaría sacar o obtener información es información de aquellos que administran activos de TI, ya que por ejemplo estas personas que administran activos de TI manejan contraseña, manejan claves de acceso que podrían ayudar a tener un mejor acceso, o más bien un acceso con más privilegios hacia aquellos activos y obtener información o obtener el objetivo que el atacante se ha trazado. Entonces, por esa razón se hace necesario que ayuda a la VLAN a factores de seguridad, porque estamos segmentando la red en segmentos de broadcast, de capa de enlace de datos totalmente diferentes. Nos ayuda también a ahorrar factores de costos, ya que, como decía anteriormente, se resulta inviable e inmanejable tener una infraestructura de TI dedicado a cada segmento, llámese alumnos, docentes, y porque geográficamente también podríamos tener algún tipo de inconveniente. Imagínense en una sala donde tenemos alumnos, pero hay algún administrador de salas, es una sola persona. Imagínense que habría que tener una infraestructura para que esta persona que administra las salas esté también dentro del segmento administrativo. Por esa razón, las VLANs nos permiten ahorrar costos, porque con una misma infraestructura podemos estar segmentando la red como si la estuviéramos físicamente separando. Ayuda en los factores de rendimiento, factores como la voz, video. Se le pueden generar algunos mecanismos de calidad de servicio como priorización de tráfico. Podríamos también manejar segmentación de broadcast, ya como ustedes lo conocen, servicios como voz sobre IP desde el principio no fueron diseñados para ser paquetizados a través de paquetes IP. Entonces lo que hace referencia es que es mejor estos paquetes que estamos manejando en IP no estar mezclados dentro de un mismo segmento donde está viajando cualquier tipo de información. Lo mejor es tener una red totalmente segmentada que permite pues dividir y administrar de una muy buena forma, ayudando factores de rendimiento, administrando los broadcasts en la red. Hay que tener en cuenta que los broadcasts excesivamente pueden traer problemas de rendimiento, aunque redes como Ethernet son redes totalmente dependientes de funcionalidades como son los broadcasts. Por ejemplo, hay protocolos de capa de enlace de datos como es ARP, que definitivamente a nivel de capa de red nuestros dispositivos o hosts dentro de la red tienen un IP, pero a nivel Ethernet no se pueden comunicar solamente con una dirección IP. Es necesario en un entorno Ethernet hacer una resolución de esa IP a una dirección MAC, con el objetivo de poderme comunicar en un entorno Ethernet, en un entorno de capa de enlace de datos. En capa de enlace de datos nos comunicamos a través del direccionamiento MAC. Otra cosa que podemos añadir es que las VLAN tienen unos rangos ya definidos y específicos. Tenemos unos rangos para las VLAN estándar, que son de la VLAN 1 a la 1005. Tenemos unos rangos que van desde la extendidos, que son de la 1006 a la 4094, las cuales son dedicadas para proveedores de servicios, con una dedicación diferente a las VLAN funcionales o las VLAN habituales, que es la que nosotros conocemos como la VLAN que va desde el rango o ID de VLAN 1 hasta 1005. Entonces, los diferentes tipos de VLAN que nosotros podemos tener es
VLAN dedicado a un segmento de administración, VLAN de estudiante, VLAN de invitado, VLAN de voz. También hay otro concepto que hay que manejar, que son las VLAN predeterminadas, las VLAN por defecto, las VLAN nativa. Una de las características fundamentales que tienen los switches es que estandarizados mundialmente los switches, todos los puertos que vienen inmersos en él, vienen estandarizados dentro de una VLAN llamada VLAN por defecto. La VLAN por defecto, su nombre como lo dice, defecto, viene con un ID predeterminado. Este ID predeterminado es la VLAN 1, lo que trae como consecuencia que todos los puertos de un switch pertenecen a la VLAN 1. Por eso es muy común cuando nosotros tenemos switches de multimarca, o sea, de diferentes marcas, tenemos switches de diferentes marcas, simplemente los conectamos entre ellos a través de lo que se conoce como un enlace de tipo troncal, y estos switches simplemente sin ningún tipo de configuración podríamos estar transmitiendo tramas por estos enlaces y no tendríamos físicamente ya a nivel de capa de enlace de datos, al menos que es un factor ajeno, pero en su funcionamiento normal permitiría la transmisión de estas tramas por estos enlaces a través de los switches, porque todos los puertos por defecto vienen asignados a una VLAN que conocemos como la VLAN por defecto. ¿Ok? También existe otro concepto que están viendo acá, que son la VLAN nativa, y lo podemos entender a través de un ejemplo. Si estamos estudiando tecnologías como lo es Cisco maneja un protocolo de descubrimiento que se llama CDP. Este protocolo de descubrimiento básicamente es un protocolo de capa de enlace de datos que su funcionalidad es compartir información entre sus vecinos. Entonces CDP envía información a cada uno de sus vecinos, por ejemplo, como el identificador, en este caso sería un router, la versión del iOS que tiene el switch, información también como interfaces que están configuradas, si hay un IP. Es muy funcional, por ejemplo, cuando tenemos problemas de enrutamiento, pero a nivel de capa de enlace de datos, dos routers se podrían estar viendo. Entonces con CDP posiblemente podría identificar que se ha configurado incorrectamente un IP sobre uno de los enlaces. Bueno, básicamente CDP comparte información propia a sus vecinos para conocer y descubrir los vecinos que están directamente conectados. Ese tráfico que se genera no está atado a un puerto, no está atado a una etiqueta específica. Cuando nosotros hablamos de VLAN, miran que cada uno de estos ejemplos tiene un número, 20, 30, 30, 20, y está asociado a un nombre. Bueno, el 20 es el ID de VLAN. Como ya se lo expliqué inicialmente, la VLAN puede ir de 1 a 1005. ¿Ok? 20 es el ID que se le ha especificado a esa VLAN. Y la VLAN, para buscar ordenamiento, para buscar una mejor conocimiento y podríamos nombrarla, entonces asignaríamos un nombre asociado a cada una de las VLAN. ¿Ok? Entonces, al asociar un puerto a una VLAN específica, estoy dedicando que ese puerto va a pertenecer, y todo tráfico que se genera va a llevar una etiqueta o una ID de VLAN. En este caso, tráfico del PC2, PC3, PC5, por ejemplo, tráfico que genera el PC2 y el PC5 va a tener una etiqueta de VLAN llamado VLAN 20. Pero, ¿a dónde iba? Es que los switches generan compartir información que no están asociados a un puerto o una ID de VLAN. Significa que este mensaje o esta trama que se está enviando
no va a tener la etiqueta que vaya a denominar una VLAN. Comportamientos como troncales. Había un protocolo propietario de Cisco llamado ISL. Los protocolos propietarios, este protocolo propietario de Cisco era un protocolo para enlaces troncales, que tenía un gran inconveniente, que es tráfico que no tenía etiqueta, pues lo desechaba. En este caso, pues podríamos estar teniendo problemas con este tipo de tráfico. Entonces, tráfico que no tenga etiqueta en un enlace troncal con el estándar 802.1q se envía a la VLAN nativa que se haya predeterminado. La VLAN nativa con el ID predeterminado es la VLAN 1 o la VLAN por defecto. Entonces, todo tráfico que no tenga etiqueta es enviado a la VLAN nativa que se haya configurado. ¿Ok? Entonces, si yo he modificado la VLAN nativa, como en este caso es 99, todo tráfico que no tiene etiqueta va a ser dirigido a la VLAN nativa por defecto. O sea, va a permitir comunicación entre estos enlaces troncales sin llevar tráfico que tenga etiquetas y sin perder o descartar este tipo de tráfico. ¿Ok? Prosigamos. Existen unos diferentes modos de membresía o unos modos de pertenecer a una VLAN. Existen VLAN de tipo estático. La VLAN de tipo estático, pues simplemente es un proceso muy sencillo. Creamos la VLAN. Las VLAN se crean pues asignándole un ID de VLAN, afectando la base de datos de la VLAN. En este caso yo le asigno un ID, creo en el switch, configuro en el switch un ID de VLAN. Además de eso, le doy un nombre para identificar la VLAN. Pero el proceso de asignación es coger un puerto, tomar un puerto y asignarlo a una VLAN específica. De forma estática, este puerto va a pertenecer a una VLAN ya predeterminada. Si queremos que ese puerto participe en otro VLAN o otro ID de VLAN, se hace necesario volver a hacer una reconfiguración de puerto, hacer una asignación a la VLAN objetivo, a la VLAN que queremos cambiar. Existe otro modelo que es la VLAN dinámica, pero la VLAN dinámica necesitan servidores de tipo VMPS, son servidores de membresía. Estos servidores de membresía básicamente tienen una base de datos asociada de direcciones MAC asociados a una VLAN específica. Entonces yo tengo en ese servidor una tabla, una base de datos donde está la MAC y la concordancia a una VLAN específica. Cuando el equipo se conecta a un puerto que está configurado para hacer VLAN dinámica, este equipo pues hace en el proceso de negociación con el switch, hay un proceso también de validación. En este momento, por ejemplo, encontramos que este host tiene una MAC 1111111, como lo están viendo. Se verifica en el servidor BMPS y en el BMPS encontramos una concordancia entre esta MAC con la VLAN 10, lo que me permite una asignación a este host de privilegios y permisos sobre ese puerto para tener tráfico que lleve una etiqueta de la VLAN 10. Cuando este host sale de este switch y entra a un nuevo host, hay una nueva verificación y si cambia, se le asignan los permisos de la VLAN específica que ha sido vista o que ha sido verificada en el servidor de membresía de VLAN. Existe también otros tipos de VLAN, como son las VLAN de voz. Como ya se lo había explicado, la voz necesita tener una reserva de ancho de banda, necesita poder manejar algunos factores de calidad de servicio, priorización de tráfico, reserva de ancho de banda, poder transmitir información, por ejemplo, el protocolo de señalización SIP, cuando el transporte de la voz, que en este caso lo hace el protocolo RTP, básicamente lo que está haciendo una asignación, una reserva de ancho de banda para transportar los paquetes de voz. Ya se lo había informado anteriormente, la voz no fue diseñada inicialmente para ser dividida en paquetes. Por esa razón se necesita una separación
del segmento de broadcast de usuario administrativo, de los demás segmentos de broadcast, con el objetivo de que ese tráfico que está circulando no afecte los diferentes paquetes de voz, generando algo que se llama el retardo o jitter en la comunicación, que puede traer una inconsistencia en las comunicaciones que se están brindando. Entonces, con las VLAN yo administro los dominios de broadcast. ¿Y cómo se administra? Cuando yo tengo en los switches, encuentro un identificador de VLAN en el switch, como el SBI o el SBID. En este caso, este switch maneja que existen dos tipos de VLAN asociados, la VLAN 10 y la VLAN 20. Este ejemplo o esta figura, esta representación de un switch habla de reenvío de capa 3. Algo que tenemos que tener en cuenta: el segmentar las VLAN me trae segmentación de broadcast, mayor rendimiento y mayor manejo en los dominios de broadcast. Sin embargo, si tengo un esquema donde tengo un segmento de servidores y tengo un segmento de usuarios y un segmento administrativo, todos convergen en algo, necesitan un servicio de estos activos tecnológicos. Simplemente que en el momento de tener segmentada la red y tener los servidores en un segmento de broadcast totalmente diferente, yo necesitaría un dispositivo de capa 3 que me permitiera evaluar tráfico que debe ser dirigido hacia los diferentes segmentos. Entonces yo podría tener acá un concepto que es reenvío de capa 3. Si yo quiero, si yo he dividido la red en diferentes segmentos de broadcast a nivel de capa de enlace de datos, lo más consistente es asociar cada segmento, cada VLAN a un direccionamiento totalmente diferente para que un dispositivo de capa 3 pudiera hacer valores, pudiera hacer reenvío de capa 3 o pudiera hacer todo el tema de enrutamiento entre VLAN. Muy interesante cuando nosotros en capa de enlace de datos hemos segmentado la red. Ok, porque algunos simplemente hablan de segmentar la red en capa 3 o capa de red. Sin embargo, como les recuerdo, los switches en un entorno LAN se comunican o entienden a través de direccionamiento MAC. Lo que significa que si en un mismo segmento de red yo tengo de igual forma segmentada la red por dominios de broadcast de capa 3 totalmente diferentes, a través de direccionamiento totalmente diferente, cuando uno de estos genere una petición ARP o un broadcast ARP, el switch podría expandir, aunque en capa 3 estén en segmentos diferentes, esta petición a nivel de capa de enlace de datos a todos los puertos existentes. Entonces, la buena práctica hace referencia a segmentar capa de enlace de datos y segmentar capa 3. De esa forma, yo podría utilizar lo que son características de enrutar entre VLAN, y más si nosotros tenemos ya segmentada la red y podremos colocar un firewall que me administre qué tráfico debe ser autorizado hacia un sitio. Podríamos estar haciendo una tarea un poco más compleja, pero más completa y con mucho mayor valor agregado para nuestras organizaciones. Entonces, también tenemos algo que son la función de los enlaces troncales. Y acá hay algo que debemos tener en cuenta. Cuando nosotros tenemos un entorno de VLAN, nosotros tenemos segmentos usuarios o hosts. Los hosts simplemente hacen acceso a servicios o recursos de red. Entonces, estos puertos que conectan a estos hosts se le conocen como puertos de tipo de acceso. Son puertos que brindan acceso y son llamados, valga la redundancia, puertos de acceso. Pero también tenemos switches que se interconectan a través de enlaces troncales.
En este caso tenemos una figura donde por lo general los enlaces troncales se busca que tengan redundancia, tengan mayor soporte. Entonces por eso tenemos acá 1, 2, 3, 4 interfaces conectadas entre ellos con un círculo, lo que nosotros reconocemos acá como un enlace agregado que me permite tener un mayor throughput en la red. Por ejemplo, si estoy trabajando a una red de giga, podríamos tener un throughput de la red en 4 gigas dentro de este enlace. Básicamente una agregación de enlace es una agrupación de los enlaces físicos para que lógicamente se vean como si existiera un solo enlace entre estos dos switches. Pero lo más interesante es que este tráfico es tráfico significativo, porque sobre él viaja tráfico de los diferentes segmentos de VLANs. Entonces todas las etiquetas de VLAN que hemos permitido en estos enlaces troncales van a viajar. Entonces los enlaces troncales no transportan solamente información de un usuario y no se comporta solamente como los puertos de acceso que soportan una etiqueta de VLAN, sino que en este caso soportan hasta múltiples etiquetas de VLAN. Para el caso del rango normal, un enlace troncal podría soportar de 1 hasta 1005 VLANs, etiquetas de VLAN sobre ese enlace troncal. Otra de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta es que los enlaces troncales son conocidos también, o se conocen hoy día, y el estándar es el 802.1q. El 802.1q permite también la troncalización y la utilización de la VLAN nativa con el objetivo que ya le explicaba anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el enlace troncal tráfico entre diferentes etiquetas generadas de VLAN, yo debo permitir o etiquetar estos enlaces troncales para que permitan tráfico que tengan los diferentes tipos de etiquetas existentes. ¿Por qué? Si un usuario manda información y el switch decide reenviarla por uno de los puertos troncales, una de las cosas que va a verificar es la etiqueta que trae esa trama. Si la etiqueta trae una trama, por ejemplo, la etiqueta trae la etiqueta 20, ¿qué pasa? Se va a evaluar si existe o está permitido el tráfico por ese enlace troncal con etiqueta 20. Esto es tráfico etiquetado. Si no está permitido por el enlace troncal, esto es uno de los errores más comunes existentes. La trama se va a descartar y no va a permitir que pase por este segmento. ¿Ok? Ya que en este momento pues existen solamente permitido etiquetas para cierto tipo de enlaces troncales. Es muy importante tener muy bien definido en los enlaces troncales cuáles son los ID de VLAN que se van a permitir. Si uno de estos hosts genera un tráfico en el enlace troncal, si se ve que permite o admite el ID de VLAN que estamos trabajando, llega al siguiente switch que también va a hacer ese análisis y lo va a reenviar si es permitido. En este caso tenemos un router, también le va a llegar esa información y el router lo va a procesar, y dependiendo de los factores de enrutamiento que tenga, va a poder permitir la comunicación entre las diferentes VLAN existentes. Nosotros podemos configurar en los switches los diferentes modos que pueden trabajar un switch. Ya hablamos de que podemos trabajar en modo trunk o troncal o en modo acceso. Entonces nosotros tenemos unas interacciones de lo que llaman los switches de switchport DTP, que es básicamente el modo de configuración, ya sea de una forma estática, asignándola simplemente en este caso, por ejemplo, se le asigna que el modo en que va a trabajar
este puerto, el Fast Ethernet 01, es en modo troncal. Lo mismo hay que hacer para el siguiente switch port modo trunk. Básicamente lo que me está diciendo de que este switch se va a convertir como con etiquetado de trama, trabajando como enlace troncal, permitiendo múltiples ID de VLAN sobre él, y trabajando bajo el estándar 802.1q. Sin embargo, también hay una forma de configuración de los puertos donde podremos decir que en este caso el Fast Ethernet 03 y el Fast Ethernet 03 del switch 1 y 3 van a trabajar en modo de configuración dinámico, lo que permitiría que en el momento de negociación entre estos dispositivos entender que esto es un enlace que se comporta en modo troncal. Entonces, básicamente los pasos generales para la configuración de la VLAN son muy específicos. Primero, se debe afectar la base de datos de VLAN y crear la VLAN. Asignar los puertos de switch a una VLAN de manera estática. Se verifica la configuración de estas VLAN. Activar los enlaces troncales si son necesarios. Y verificación de los enlaces troncales. Entonces, en Cisco se maneja, las VLAN se podrían configurar afectando directamente la base de datos de VLAN. Sin embargo, lo que se recomienda es realizar la configuración de modo global, o sea, entrar al modo de configuración global. En este caso, pues asignar un ID de VLAN, la VLAN 20. Este comando, esta línea que está mostrando acá, básicamente afecta la base de datos de VLAN, y lo que le sigue es darle un nombre como identificación y finalizar el proceso. Un momento. Continuando, de esta forma hemos creado en el switch, en la base de datos, la VLAN 20 y le hemos dado un nombre. Más adelante vamos a ver un ejemplo práctico. Si queremos hacer verificación de la VLAN que hemos creado, podemos hacerlo a través del comando show VLAN o show VLAN brief, show interface también para ver los diferentes ID de VLAN. Lo vamos a ver a través de una simulación. También lo que debemos realizar es la configuración de los enlaces troncales. La configuración de los enlaces troncales se hacen a través de 802.1q, que habilita el etiquetado de trama a través de este enlace troncal. Entonces, ¿cómo se hace? Pues se ingresa en modo de configuración global con el modo configure terminal. Se debe entrar en un modo de configuración específico, nombrando acá la interface. En este caso, por ejemplo, si queremos configurar como puerto troncal la interface Fast Ethernet 01, simplemente cojo interface, el ID Fast Ethernet 01 y coloco el modo que va a trabajar ese puerto, switchport mode trunk. Si quiero cambiar el ID o el identificador de la VLAN nativa, simplemente lo hago como switchport trunk native VLAN y el VLAN ID, y básicamente finaliza el proceso. Lo vamos a ver también en la simulación. Los diferentes problemas que podemos tener en la configuración de VLAN es lo siguiente. Podemos tener una falta de concordancia en la VLAN nativa. Un resultado es que presenta un riesgo a la seguridad y crear resultados no deseados. Por ejemplo, si yo tengo dos switches y he alterado el enlace troncal, la VLAN nativa, y a alguno le asigné el ID VLAN 99 y al otro VLAN 100, voy a tener problemas con el tráfico que no tiene etiqueta y puede ser perdido o descartado porque no hay concordancia en esta VLAN. Tampoco concordancia en el modo de enlace troncal. Por ejemplo, que haya una causa perdida, da como resultado cuando un enlace es troncal y el otro no es troncal, acceso fue mal configurado, puedo tener una pérdida de conectividad. Por ejemplo, que un puerto esté configurado como off y el otro puerto troncal esté como on. Básicamente ahí hay un problema que va a incidir básicamente en la conectividad entre los enlaces. Causa de pérdida de conectividad, por ejemplo, también usuarios que estén
configurado a través de segmento de dirección IP incorrecta. Cuando nosotros trabajamos VLAN, asignamos una VLAN básicamente a un direccionamiento de capa 3 totalmente diferente el uno del otro. Si tengo no concordancia sobre estos niveles de capa 3, posiblemente el dispositivo de capa 3 no vaya a tener claridad de cómo enrutar estos pues. Lo otro son las VLAN permitidas, como les comentaba. En un enlace troncal yo necesito habilitar o permitir el tráfico de VLAN que se vaya a trabajar sobre él. Ok, los problemas comunes en las VLAN, en los enlaces troncales, ya lo vimos, la VLAN, falta de concordancia en la VLAN nativa, resolución de problemas con configuraciones, no tener concordancia tampoco en los puertos troncales. Y básicamente pues de esta forma hemos terminado la parte teórica de formación sobre VLANs, teniendo en cuenta de que la usamos para segmentar dominio de broadcast, y los beneficios que obtenemos son reducción de costos, seguridad, mayor rendimiento, mejor administración. Los tipos de tráfico en las VLAN: tenemos VLAN de datos, de voz, administración de red, nos va a terminar, y la comunicación entre diferentes VLAN requiere el uso de dispositivos de capa 3. Los enlaces troncales, un conducto para comunicar VLAN entre diferentes switches, el estándar es el 802.1q, el protocolo de enlace troncal que usa etiquetado de tramas con el fin de identificar la VLAN a la que pertenece una trama. Cuando no se etiqueta el tráfico de una trama, este es dirigido a la VLAN nativa, que por defecto es la VLAN 1. Muchas gracias. Vamos un momentico a ver un segmento acá. En este caso pues tenemos dos switches que están interconectados a través de un enlace troncal, que es el puerto Gigabit Ethernet, y tenemos 4 dispositivos. Rápidamente vamos a mirar internamente el switch. Entro a un modo de configuración que tenga privilegios y voy a ejecutar el comando show VLAN. Al ejecutar el comando show VLAN, miren algo que hay que tener en cuenta. No hemos configurado un switch que viene de fábrica, sin embargo todos los puertos están asignados a una VLAN que no hemos creado, sino que ya por defecto viene creada, que es la VLAN 1, el cual tiene un nombre llamado default. Todos los puertos están asignados a esa VLAN. Otras VLAN que ya están creadas son la 1002 para FDDI, una red que tiene el estándar 802.5, perdón, que es para para Token Ring, que es la 1003, la 1004 para FDINet y 1005 para Telenet. Lo que significa que usted no puede modificar del rango de VLAN, la VLAN 1, la 1002, la 1003, la 1004, 1005. De un rango normal usted podría crear VLAN con un ID que vayan desde la 2 hasta la 1001. Comandos como show MAC address table, en este caso me van a mostrar en la VLAN 1 0050, que sería show MAC address table, me va a mostrar la asociación de direcciones MAC que están asociados a un puerto. En este caso está diciendo que el 0050 0FE4, que es la dirección del switch que está en el otro borde, fue aprendido por el Gigabit 1. ¿Qué vamos a hacer? Básicamente PC1 y PC0 van a pertenecer a una VLAN, PC2 y PC3 van a pertenecer a una VLAN, PC4 y PC5 van a pertenecer a una VLAN, PC7 y PC6 van a pertenecer a una VLAN. PC1 y PC0 y 4 y 5 van a pertenecer a una VLAN llamada de educación. PC2, 3, 7 y 6 van a pertenecer a una VLAN llamada administración. Primero que todo vamos a configurar el direccionamiento en cada uno de los equipos y vamos a configurar el mismo rango 192.168.1.10
No necesitamos puerta enlace en este momento. A este le vamos a asignar la 192.168.1.11. A este le vamos a asignar 1.20. A este equipo le vamos a asignar la IP 1.21. Al PC4 le vamos a asignar la IP 100. Al PC5 le vamos a asignar la IP 101. Al PC6 le vamos a asignar la IP 200 y al PC7 le vamos a asignar la IP 201. Ok, puerto 1 y puerto 0. El puerto 0 está en el 10 y en el 11. Lo mismo el PC4 y 5 están en el 10 y en el 11. PC2 y PC3 están en el 20 y 21. PC7 y PC6 están en el 20 y 21. Si nos vamos al Command Prompt y yo realizo pruebas de pin, me puedo comunicar con el 11, me puedo comunicar con el equipo 20, satisfactorio, me puedo comunicar con el equipo 21, me puedo comunicar con el equipo 100, 101, 200, 201, lo que denota que a nivel de capa de red, pues básicamente tengo conectividad entre esto y simplemente están dentro del mismo segmento. Si yo verifico en este momento con el comando show MAC address table, y ahí sí me está mostrando los puertos y a quién están asociados y la ID de VLAN y la dirección de MAC y los que están en cada uno de los puertos 11, 20, 21, 10. Una forma muy fácil de entender que es un enlace de puerto troncal es que varias direcciones MAC estén asociadas a un mismo puerto, como en este caso el Gigabit Ethernet 101. Ok, lo primero que vamos a realizar en este momento entonces es afectar la base de datos de VLAN. Como ya vimos, en la base de datos de VLAN solamente están las determinadas, la 1, la 1002, 1003, 1004, 1005. Entramos en modo de configuración global. Con el comando VLAN vamos a colocar 10, el ID de VLAN. Le vamos a dar un nombre, como le dije, educación. Voy a crear la otra VLAN con ID 20. Le voy a dar el nombre administración. Y si me voy al show VLAN, me va a aparecer que existen dos nuevas VLAN en la base de datos, como son 10 y 20 con nombre educación administración. Sin embargo, no existe ningún puerto asociado a esa VLAN. Por tal razón, el paso siguiente es que vamos a asociar puertos. Entonces, en este switch, en el 0, el puerto 10 y 11 van a pertenecer a la VLAN educativa y el puerto 20 y 21 van a pertenecer a la VLAN educativa. Entonces entramos. Una forma más rápida es entrar por rango de puerto. Bueno, entonces básicamente lo que vamos a realizar es empezar a configurar por los diferentes rangos. En este caso colocamos rango Ethernet 10
Y si queremos colocar puerto independiente lo hacemos a través de una coma, o si queremos hacerlo a través, en este caso sería 11. Estoy afectando a un rango, le digo Swissport mode trunk, mode access, perdón, y le digo Swissport access VLAN, y en este caso 10. Lo mismo voy a hacer con puerto 20, puerto 21, Swissport mode access. Pena, he tenido acá un inconveniente. Listo, y Swissport mode access, y le digo a dónde me va a permitir access VLAN, y en este caso la 20. Vamos un momentico a hacer un show VLAN, y ya tengo asociado el puerto 10 y 11 y 20 y 21 a esto. Vamos a hacer el mismo proceso en este switch. Enable, configure terminal, VLAN, en este caso la 10, name, educación, VLAN 20 con el nombre administración, y la hemos creado. Y básicamente ahorita lo que vamos a realizar es entrar a los rangos, a los dos puertos 011. Si fuera hasta el 24, colocamos 24 y modificamos los 24 puertos. Le doy Swissport mode access, y van a estar dentro de la access VLAN 10. Vamos ahorita al 20, que pertenece a la VLAN educativa, administrativa, perdón. Le digo cómo va a trabajar en modo access, Swissport access VLAN 20, y verificamos con un show VLAN que estos se hayan creado. En este caso tenemos en la VLAN educación 10-20, lo que significa que deberían poder estar viéndose estos PC1, PC0 con PC4 y 5, y PC2 y PC3 con 7 y 6. Sin embargo, PC1 no debería hacerle pin ni al 2, ni al 3, ni al 7, ni al 6, y así sucesivamente. Comprobemos. PC0, la IP es 11. Es posible. Sin embargo, PC2, la IP es 20. No es posible. 21, tampoco es posible. Debería poder hacerle a PC4, que está dentro de la misma VLAN, que es el equipo con IP 100, pero no es posible. Tampoco es posible hacerle el 101. Y ya tenemos algún tipo de inconveniente. ¿Cuál es? Pues simplemente hemos obviado definir el puerto troncal. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos entrar al interfaz Gigabit Ethernet 1.1 y decirle que en qué forma va a trabajar en modo puerto troncal, Swissport mode trunk. Ok. Si vemos acá rápidamente, el puerto Gigabit 1 está trabajando en modo trunk y está permitiendo la VLAN 1000 y 1005.
La buena práctica sería que usted pudiera, esto es un simulador, pero que usted pudiera autorizar los ID de VLAN específicos que permitan ese puerto troncal. En este caso va a permitir, esto es lo que significa, esto es como este comando que les voy a dar. Switchport trunk allowed VLAN all. Ese comando switchport trunk allowed VLAN all permite todo el tráfico desde la 1 hasta 1005, el rango normal. Acá lo ideal es que usted pueda controlar qué tráfico permite etiquetado atravesar por cada una de sus VLAN. Ok, lo mismo hay que hacer en este puerto. Bueno, vamos a ver qué pasa. Si le doy al 100, ya ahí está dando. Pero si acá le doy al pin al 10, está. Definitivamente esto es un simulador. Es necesario acá pues habilitar el puerto troncal. No lo había habilitado, posiblemente esto no le va a funcionar en un switch normal, no haber habilitado como lo estamos haciendo ahora. Sin embargo, hay que atender. El Packet Tracer es un buen simulador, pero con sus limitaciones prestas de un simulador. Switchport mode trunk y switchport trunk allowed VLAN all. Entonces, en este caso, este equipo sí puede hacerle a su misma VLAN 1.21, ahí está VLAN, la misma VLAN 20, debería hacerle a la 200 el equipo 201. Sin embargo, no debería poder hacer ni al 10, ni al 11, ni al 100, ni al 101. Bueno, de esta forma hemos terminado el video tutorial de VLAN. Esperamos que haya sido de su total agrado y finalizamos esta jornada. Nuevamente Gustavo Arévalo, quien nos acompañó en esta video charla. Hasta luego.